El invierno había llegado antes de tiempo aquel año. Pequeñas nubes grises se deslizaban por el cielo mientras el viento helado barría las calles de Ciudad de México. En medio de una plaza silenciosa, entre hojas secas y bancos vacíos, una mujer sostenía en brazos a su pequeño bebé, envuelto en mantas gruesas que apenas protegían del frío. Su nombre era Camila. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos guardaban tempestades. Parecía una mujer frágil, pero había algo en su forma de caminar, de abrazar a su hijo, que gritaba fuerza. Vestía sencillo, nada costoso, pero cada prenda estaba cuidadosamente puesta, como quien se rehúsa a que la tristeza le robe también la dignidad. El murmullo lejano del tráfico y el canto triste de un violinista callejero componían la banda sonora de aquella tarde. Y entonces, una voz profunda e inesperada la sacó de sus pensamientos. «Camila, ¿estás aquí sola?» Ella se giró lentamente. Lo vio. Esteban, el hombre que un día prometió amarla para siempre, el mismo que desapareció cuando más lo necesitaba. Estaba allí, de pie, con su abrigo oscuro y los ojos llenos de algo que parecía mezcla de culpa y esperanza. «¿Estás bien?», preguntó él. Camila no respondió. Solo apretó a su bebé contra el pecho, como si el niño fuera su escudo, su ancla, su verdad. Quería decir mil cosas. Quería gritarle que le dolía, que su ausencia fue como una herida abierta que nunca sanó, pero solo murmuró con una calma que dolía. «Tengo un esposo que me ama, una suegra que me trata como a una hija, y un hijo que es mi todo. Soy la mujer más feliz del mundo». ¿Eso es lo que querías oír? Esteban bajó la mirada. Su silencio gritaba más que cualquier palabra. Había pasado un año entero, 12 meses sin mensajes, sin llamadas, sin una sola señal de vida. Y ahora él estaba ahí, como si nada. «Yo pensaba en ti todos los días», dijo por fin, con voz temblorosa. «No hubo una noche en que no me doliera». Pero Camila no quería escuchar excusas. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino por la rabia contenida, por la tristeza que se había acostumbrado a vivir dentro de ella. «Tuviste 1000 oportunidades para buscarme, pero elegiste el silencio. Me dejaste sola, embarazada, sin rumbo, y fue Luis, no tú, quien me tendió la mano cuando yo ya no podía más». Esteban quiso acercarse, pero ella retrocedió un paso. «Camila, por favor, déjame explicar». «No hay nada que explicar. No después de todo lo que pasé sola. Gracias a Dios, encontré a alguien que no me soltó la mano». Sus palabras lo golpearon más que una bofetada. Nunca imaginó que otro hombre ocuparía su lugar, que Camila lo superaría. Pero ella había aprendido a levantarse sin que nadie la sostuviera. Había reconstruido su vida sobre las ruinas que él dejó. Y entonces, con una mirada que cortaba más que el viento, dijo: «Lo que sea que estés buscando aquí, no lo vas a encontrar. Mi hijo ya tiene un padre, y yo soy esposa de otro hombre. Ese lugar que perdiste ya no existe». Esteban intentó mirar al niño, buscando en su carita alguna pista, algo que lo conectara con él, pero Camila giró al bebé con delicadeza, protegiéndolo de esa mirada. «No vuelvas a buscarme. A partir de ahora, dime, señora Mendoza». Y sin una lágrima, sin una palabra más, Camila se dio la vuelta. Caminó con paso firme entre las hojas caídas, mientras el bebé dormía tranquilo sobre su pecho. Esteban se quedó ahí, solo, con las manos vacías, con el corazón más roto que nunca. Pero el destino nunca escribe finales, solo puntos suspensivos. El invierno seguía acariciando la ciudad con su aliento frío, y aunque la plaza había quedado atrás, el encuentro entre Camila y Esteban se había quedado en su pecho como un peso silencioso. Esa noche,
Mientras acunaba a su bebé en la pequeña habitación que compartía con Luis, sintió cómo el pasado todavía tenía garras, pero ella ya no era la misma mujer de antes. Luis entró en silencio, con una sonrisa cansada, cargando una bolsa con pan recién horneado y una cobija de lana. ¿Todo bien?, preguntó con dulzura, dejando las cosas sobre la mesa. Camila asintió, pero él la conocía demasiado bien. «Lo viste, ¿verdad?». Ella bajó la mirada, sorprendida. No hacía falta explicarle cómo lo sabía. A veces el corazón de quien te ama sabe cosas antes de que tú misma las digas. «Fue solo un momento», murmuró. «No te preocupes. No significa nada». Luis no respondió. Solo se acercó, le acarició el cabello con una ternura que erizaba la piel y le besó la frente. Aquel gesto, tan sencillo y profundo, era su forma de decir: «Confío en ti». Camila cerró los ojos un instante. Su vida con Luis no había comenzado con pasión ni promesas de eternidad. Había comenzado con respeto, con una taza de té caliente cuando ella temblaba, con un techo cuando el mundo la dejaba afuera. Y de a poco, con gestos como ese, había nacido algo más fuerte que el amor a primera vista. Un amor que se construye. Pero esa noche, cuando el bebé se quedó dormido, y Luis también, Camila no logró conciliar el sueño. Las palabras de Esteban regresaban una y otra vez, como una melodía triste que no se puede dejar de escuchar. «Pensé en ti todos los días». ¿Era verdad? ¿O solo remordimiento? ¿Qué quería de ella ahora? Al día siguiente, la rutina volvió con su fuerza de siempre. Camila dejó al bebé con la suegra, la señora Marta, una mujer cálida de manos arrugadas pero firmes, y salió al mercado a hacer las compras. Pero no estaba sola. Desde la esquina de una cafetería, Esteban la observaba. Había algo roto en él, algo que no se arreglaba con el tiempo. La había perdido, pero no podía irse sin saber, sin al menos intentarlo. No se atrevió a acercarse. No todavía. Pasaron días así. Camila comenzaba a sentir una inquietud bajo la piel, como si alguien la siguiera con los ojos. A veces giraba en la calle esperando encontrarlo, y no lo veía. Pero otras veces, ahí estaba él, en silencio, como un fantasma que no se decide a marcharse. Una tarde, lo enfrentó. «¿Me estás siguiendo?». Esteban se sorprendió, no por la pregunta, sino por su tono firme. Camila no era la misma mujer dulce y silenciosa de antes. «No, o sea, sí, quiero hablar contigo. Necesito entender por qué me alejé. Y necesito saber si el niño es tuyo». Lo interrumpió. Él se quedó en silencio. Camila lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «No te voy a dar esa respuesta, porque ya no te pertenece, porque llegaste tarde». Esteban sintió un nudo en la garganta, pero no se rindió. «Camila, sé que no merezco nada, pero estoy aquí. Y si tú me dices que no, me iré. Solo quería pedir perdón». Ella lo miró por un largo instante. «No digas perdón como si fuera una llave mágica. El perdón no borra lo que viví sola. No cambia que fuiste tú quien eligió desaparecer. Y ahora que mi hijo dice papá, no está pensando en ti». Eso lo golpeó, lo dejó sin aire, pero ella no lo hizo con crueldad. Lo dijo con la verdad cruda de una madre que aprendió a sobrevivir. Esa noche, Camila volvió a casa en silencio. Luis la esperaba con la cena servida. Ella lo miró a los ojos y por un instante sintió una punzada en el pecho. ¿Era justo seguir ocultando que Esteban había regresado? «Hoy vi a Esteban de nuevo», dijo, sin rodeos. Luis no se movió, solo la miró. «¿Y qué te dijo?» «Que quería hablar, que quiere saber si el niño es suyo». Luis asintió despacio. Se acercó, tomó su mano y con voz suave le dijo: «No tengo miedo, Camila, porque yo te amo y porque ese niño es mi hijo, aunque no lo sea por sangre. Pero si tú necesitas cerrar un ciclo, hazlo.
Solo no me saques de tu vida sin mirarme a los ojos. Camila no pudo evitar que las lágrimas le llenaran los ojos, porque era en esos pequeños momentos cuando un hombre no grita, no exige, no se impone, donde se esconde el verdadero amor. Pasaron semanas. Camila no volvió a ver a Esteban, pero un día recibió un sobre. Dentro había una sola cosa, una fotografía del niño, y al dorso una nota escrita a mano. Gracias por haberlo traído al mundo. No importa si es mío o no, él ya es parte de ti, y eso es suficiente para mí. Ella sostuvo la nota entre los dedos, mientras el bebé dormía con los labios entreabiertos sobre su pecho, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Pero el destino aún tenía algo guardado para ellos. El sol se filtraba por las cortinas de la habitación como una caricia tibia, mientras el pequeño Santiago balbuceaba sus primeras sílabas desde su cuna. Camila se inclinó para acariciar sus mejillas suaves, y una sonrisa se dibujó en su rostro antes de que pudiera evitarla. Había momentos así, tan simples y puros, que hacían que todo el pasado se sintiera más lejano, casi como si hubiera pertenecido a otra mujer, a otra vida. Pero el pasado no se iba tan fácil. Porque una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque con Santiago en brazos, volvió a verlo. Esteban estaba sentado en una banca, mirando el lago. Esta vez no había flores en sus manos, ni palabras ensayadas. Solo él y una mirada vacía que hablaba más que cualquier discurso. Camila lo observó de lejos, sin acercarse. No por miedo, sino porque sabía que esa distancia ya era parte de su vida. Pero Santiago, inquieto, dejó caer su sonajero, y el sonido llamó la atención de Esteban. Sus miradas se cruzaron. Él no sonrió, solo se levantó despacio. Caminó hacia ellos y se detuvo a una distancia prudente. «No esperaba verte», dijo Camila, con voz serena. «Yo tampoco esperaba seguir sintiéndome tan culpable cada vez que te veo», respondió él. Camila asintió. No había necesidad de discutir el pasado. Estaba ahí, entre los dos, como una cicatriz que ya no sangra, pero nunca desaparece. «Santiago está bien», dijo ella, sin saber por qué sentía la necesidad de decirlo. Esteban lo miró. El niño tenía los ojos cerrados y las manos apretadas contra su pecho. Era pequeño, cálido, inocente, y por un instante algo se quebró en Esteban. «¿Puedo?», preguntó, alargando la mano en dirección al sonajero, que aún yacía en el suelo. Camila dudó, no por el objeto, sino por lo que implicaba ese gesto, pero al final asintió. Esteban recogió el sonajero y lo limpió con cuidado antes de entregárselo a Santiago. El bebé lo tomó entre sus deditos sin saber nada de lo que ese momento significaba para los adultos a su alrededor. «Gracias», dijo Camila, más por la delicadeza que por el objeto. «Sé que ya no hay nada que pueda darte, pero me gustaría conocerlo. No como padre, solo como alguien que quiere verlo crecer desde lejos, si es necesario». Camila lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no vio al hombre que la había abandonado. Vio al que, quizás, había tenido miedo, al que no supo cómo quedarse. No dijo que sí, tampoco dijo que no, solo asintió levemente, como quien deja una puerta entreabierta, pero sin promesas. Esa noche, Camila no pudo dormir. Luis se había quedado trabajando hasta tarde, y el silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos. Se levantó y caminó hasta la cuna. Santiago dormía, con los labios formando un pequeño corazón, y en ese instante lo entendió todo. No se trataba de Esteban, ni de Luis, ni siquiera de ella. Se trataba de Santiago, de su bienestar, de su paz y de lo que ella estaba dispuesta a hacer para protegerlo. No había lugar para confusión.
Al día siguiente, se encontró con Esteban por decisión propia. «Quiero que entiendas algo», le dijo, mientras se sentaban en una banca del parque. «No voy a permitir que le hagas daño, ni siquiera sin querer». «Nunca lo haría», respondió él con firmeza. «Lo sé, pero quiero que lo digas, que entiendas que, aunque seas su padre biológico, no tienes derecho a exigir nada. No ahora, porque no estuviste». Esteban asintió. Sus ojos estaban llenos de humedad, pero no intentó convencerla de lo contrario. «Acepto las condiciones que pongas. Solo quiero estar cerca, saber si está bien, si se enferma, si da sus primeros pasos». Camila respiró hondo. Sentía como algo dentro de ella se relajaba lentamente. «Entonces empezaremos despacio. Una visita de vez en cuando, sin confusión. Y si alguna vez cruzas una línea, no volverás a verlo». Esteban bajó la mirada, y por primera vez no sintió que estaba perdiendo. Sintió que estaba recibiendo más de lo que merecía. Con el paso de las semanas, Luis comenzó a notar pequeños cambios. Camila estaba más pensativa, más callada. Una noche, mientras lavaban los platos, él se detuvo y la miró. «¿Todavía lo amas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Soltó el plato que sostenía y se quedó inmóvil, con el agua tibia escurriendo por sus dedos. «¿Qué? A Esteban. ¿Todavía lo amas?». Camila lo miró con los ojos grandes, llenos de una mezcla de sorpresa y tristeza. «No lo sé», confesó. «No sé si lo que siento es amor o una herida mal cerrada». Luis asintió. No dijo nada. Solo tomó su mano con suavidad. «Entonces quédate hasta que lo sepas. Y si un día te das cuenta de que él es tu camino, yo no te lo voy a impedir». Ella no pudo evitar llorar, no porque dudara, sino porque nunca nadie la había amado así, con libertad, con respeto, con verdadero amor. Pero el corazón humano no siempre sigue la lógica. Y aunque Camila no buscaba a Esteban, sus encuentros casuales se volvieron más frecuentes. Una tarde, mientras Santiago jugaba en el jardín de la casa de su abuela, Camila salió al porche con una taza de té. Esteban estaba ahí. Había pasado a dejar un pequeño peluche, sin intención de quedarse. «¿Te gustaría entrar?», preguntó ella, sin pensar. Él asintió. No hablaron mucho. Solo observaron a Santiago mientras reía, tropezaba y se levantaba, como todos los niños. Y en ese silencio, algo se reconstruía entre ellos. Algo que no era amor todavía, pero tampoco era indiferencia. Era la raíz de algo que el destino aún no había terminado de escribir. Camila no sabía explicar por qué había invitado a Esteban a pasar aquella tarde. Tal vez fue la risa suave de Santiago, o tal vez la forma silenciosa y respetuosa en la que él dejaba el regalo en la puerta, sin pedir nada a cambio. Había algo en su mirada, un arrepentimiento sincero, pero también una ternura nueva, una calma que antes no tenía. Esa noche, mientras compartían un café en la mesa de la cocina, el mundo parecía suspendido. Santiago dormía plácidamente en la habitación contigua, y la casa estaba envuelta en un silencio tibio, lleno de memorias y posibilidades. Camila sostenía la taza entre sus manos, sintiendo el calor filtrarse por sus palmas. Sus dedos temblaban levemente, no por el frío, sino por ese nerviosismo sutil que nace cuando el pasado llama otra vez a la puerta. Esteban la miraba con una intensidad suave, nada invasiva, casi tímida. «¿Estás bien?», preguntó. Ella sintió, pero tardó en responder. Había demasiadas palabras atrapadas en su garganta, demasiados sentimientos enredados en su pecho. «¿Sabes?», empezó, con la mirada perdida en la ventana empañada a veces. «Cuando estoy sola con mi hijo, pienso en cómo habría sido mi vida si todo hubiera pasado de otra manera». Esteban no interrumpió, solo la escuchaba, con el corazón encogido. «Te esperé», continuó ella, con voz baja.
Durante meses, cada sonido en la puerta me hacía levantar. Cada mensaje en el celular me aceleraba el corazón. Estaba asustada, sola, embarazada, y aún así, nunca llegaste. Una lágrima rodó silenciosa por su mejilla. No intentó ocultarla. Esteban sintió un nudo en la garganta. Eso dolía más que cualquier reproche. Y aún así siguió Camila. Parte de mí todavía quiere entender. Él respiró profundo. Su voz salió áspera, apenas audible. Uy, no tengo excusas. Me vi ante algo más grande que yo, y, en vez de ser valiente, fui cobarde. No porque no te amara, sino porque me aterraba fallar. Me daba miedo no saber cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo estar a la altura de ti. Camila lo miró directo a los ojos, y en esa mirada había dolor, pero también amor. Un amor que tal vez nunca se fue, solo se escondió bajo la herida. ¿Qué sientes ahora?, preguntó ella en un susurro. Esteban tardó unos segundos. Pasó una mano por su cabello, apoyó los codos sobre la mesa y dijo: «Siento que cada día sin ti fue un día perdido, y que verte con Santiago me hace desear recuperar el tiempo no para robarte a nadie, sino para merecer, aunque sea, una última mirada sincera». Camila cerró los ojos. El dolor era real, pero también la ternura. Se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche enfriaba poco a poco y la ciudad brillaba en la distancia. Esteban también se puso de pie. Ahora estaban frente a frente, separados solo por unos pasos. «¿Todavía me amas?», preguntó él, con los ojos fijos en los suyos. Ella no respondió de inmediato. Dio un paso hacia él, y luego otro, hasta que quedaron tan cerca que podían sentir el calor de la respiración del otro. Sus ojos estaban húmedos, los de ambos, y cuando ella extendió la mano para rozar su mejilla, fue como si el tiempo volviera a andar, como si todo lo que estaba congelado por dentro, el rencor, el amor, el miedo, encontrara una salida en ese toque suave. Él sujetó su mano con delicadeza, no la jaló, no la presionó, y entonces ella se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de historias no contadas, el tipo de abrazo que solo ocurre entre dos personas que se han perdido y aún así se eligen. Camila apoyó su rostro en su hombro y susurró: «No sé qué hacer con esto que estoy sintiendo». «Yo tampoco», respondió él con una sonrisa triste, «pero estoy aquí, y esta vez no me voy a ir». Cuando se separaron, sus rostros seguían tan cerca que podían contar las pestañas del otro. Las respiraciones eran lentas, entrelazadas. Y entonces sucedió. El primer beso fue lento, sin prisa, como quien teme romper el momento, como si quisieran recordar cada detalle, el calor de los labios, el sabor del tiempo perdido, el sonido del silencio alrededor. Al separarse, Camila llevó los dedos a su boca. Incrédula: «Estoy casada», dijo con la voz quebrada. «Lo sé», respondió Esteban, bajando la mirada. «Y tú todavía no eres el hombre que necesito, pero quizá estás empezando a hacerlo». Él asintió. No hizo falta decir más. Esa noche Camila no durmió. Se sentó junto a la cuna, observando a Santiago respirar, y comprendió que el amor verdadero no llega cuando todo está perfecto, llega cuando todo está roto, y aún así florece. Todavía amaba a Luis, pero de una forma tranquila, agradecida. Con Esteban era diferente. Era estar frente a una herida abierta, y aún así elegir tocarla con ternura. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a descubrirlo. Pasaron días en los que Camila intentó alejarse del torbellino emocional que había vuelto a agitar su corazón, pero había algo que ya no podía negar.
Lo que sentía por Esteban no era una sombra del pasado. Era algo que aún respiraba, palpitaba y la estremecía. Luis lo notó. No porque ella dijera algo, sino porque su silencio se volvió más largo, más introspectivo, y él, con esa calma que lo caracterizaba, no la presionó. Solo la observaba con una ternura que dolía. Porque amarla significaba también dejarla elegir. Una tarde, la señora Marta, su sogra, le propuso algo inesperado. Camila, ¿por qué no se toman unos días? Vayan con el niño al campo, a la casa vieja de la familia. El aire puro, el cielo abierto, te haría bien. Camila se sorprendió. Hacía años que nadie le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. ¿Con Luis?, preguntó. No respondió Marta, sonriendo de lado. Anda sola, o con quien tú quieras. Camila supo que Marta lo sabía todo, y sin decirlo, le estaba regalando una pausa, un espacio. 2 días después, Camila tomó el coche, puso a Santiago en su sillita y condujo hacia las montañas. No avisó a Luis, tampoco a Esteban. Solo fue... La casa era pequeña, de madera antigua, rodeada de árboles que susurraban con el viento. El silencio era tan puro que se podían escuchar los latidos del corazón. Camila respiró profundo al bajar del coche. El aire fresco le limpió el alma. Esa noche, mientras acunaba a Santiago frente a la chimenea, escuchó un auto detenerse afuera. No se asustó. Cuando abrió la puerta, ahí estaba Esteban, con una mochila al hombro y los ojos asustados. ¿Está bien que haya venido?, preguntó, con la voz temblorosa por el frío o tal vez por la esperanza. Camila lo miró durante unos segundos, y luego, simplemente, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Pasaron 2 días en los que no hablaron de nada importante. Cocinaban juntos, jugaban con Santiago, caminaban por los senderos del bosque. Todo era simple, y en esa simplicidad se estaban reencontrando. Una noche, la lluvia comenzó a golpear el techo de madera con fuerza, y los truenos iluminaron la sala en sombras. Santiago dormía profundamente, ajeno al mundo. Camila y Esteban estaban en el sofá, cada uno con una taza de chocolate caliente entre las manos. No quiero confundirte, dijo ella, pero tampoco quiero mentirme. Entonces, no lo hagas, susurró él. Camila lo miró. Su rostro estaba iluminado por el fuego de la chimenea. Tenía arrugas nuevas, tal vez de culpa, tal vez de vida, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ella se acercó, despacio, como quien camina al borde de algo que podría romperse. Él no se movió, y entonces la besó. Esta vez, no fue el beso de un pasado que vuelve, fue el beso de un presente que se elige. Un beso profundo, largo, lleno de promesas no dichas, de caricias silenciosas, de manos temblorosas que encontraban el calor que tanto buscaban. Pasaron la noche juntos. No fue una noche apresurada, ni de pasión desbordada. Fue una noche de pieles que se reconocen, de miradas que piden perdón, de cuerpos que se encuentran como si fueran la última orilla antes del abismo. A la mañana siguiente, Camila se despertó con el sonido de los pájaros. Esteban aún dormía, con un brazo sobre la almohada donde antes estaba ella. Y en ese momento, ella supo. Sabía que lo amaba, pero también sabía que tenía que cerrar una puerta antes de abrir otra. Cuando regresaron a la ciudad, Luis los esperaba en casa. No preguntó nada, solo los recibió con una sonrisa cansada. Esa noche, cuando Santiago ya dormía, Camila le pidió que salieran a caminar. El aire era fresco, y las calles estaban tranquilas. Luis, dijo ella con voz serena, sé que sabes lo que pasó. No quiero mentirte. Nunca quise. Pero me perdí. Me desbordé. Me dolió. Luis asintió, no con rabia, sino con una tristeza tranquila.
¿Lo amas? Preguntó, sin mirar. Camila tardó unos segundos. Sí. Luis cerró los ojos. Respiró hondo, y luego, como quien se saca un anillo que ya no encaja, dijo, entonces vete. Pero llévate también todo el amor que sembraste aquí, porque yo no quiero guardar rencor, solo quiero volver a ser libre. Camila lloró, no de culpa, sino de gratitud. Gracias, susurró. Gracias por amarme incluso cuando no sabías si te elegiría. Luis le tomó la mano por última vez. Siempre vas a ser parte de mí, pero ahora también mereces ser feliz. Una semana después, Camila estaba frente a la puerta del departamento de Esteban. Llevaba a Santiago en brazos. No había flores, no había discursos, solo un corazón limpio y una decisión firme. Él abrió la puerta. Se quedó en silencio. Camila sonrió, con los ojos brillando. Quiero intentarlo. Esteban no respondió. Solo abrió los brazos. Y ella, con su hijo en medio, se dejó abrazar. Ese día no hubo promesas de eternidad. Solo hubo presente, real, vivo, y en ese presente nació el comienzo de algo nuevo. El tiempo pasó, no de forma ruidosa ni con grandes sobresaltos, sino como pasa el viento entre los árboles, en silencio, pero dejando huella. Camila y Esteban no fueron perfectos. Tuvieron días de dudas, conversaciones difíciles, momentos en los que el pasado pesaba más que el presente. Pero también tuvieron mañanas de risas, tardes de juegos con Santiago, noches de abrazos largos donde el amor no se decía, se sentía. Fue en uno de esos días tranquilos cuando Esteban tomó la decisión. Llevaban 3 meses viviendo bajo el mismo techo, construyendo una familia desde cero. Y aunque todavía había heridas que sanaban, él sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso. No era una propuesta tradicional. No había cena elegante, ni anillo escondido en un postre. Era un domingo simple. Camila estaba en el jardín, colgando ropa mojada bajo el sol, mientras Santiago corría detrás de una mariposa. Esteban salió con una taza de café en la mano y se acercó por detrás. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, con una sonrisa suave. Claro, respondió ella, sin dejar de colgar la ropa. ¿Te casarías conmigo otra vez? Camila se giró. Lo miró, sorprendida. ¿Otra vez? Sí, porque ya fuimos algo alguna vez, y todo se rompió. Pero ahora somos nuevos, distintos. Ahora sí sé quién quiero ser contigo. Ella dejó la ropa a medias, caminó hacia él y le tomó el rostro con ambas manos. No necesito un vestido blanco, ni una iglesia llena. Solo necesito que sigas aquí, que no huyas. No voy a hacerlo, te lo prometo, dijo él, con voz firme. Y esa fue su propuesta. Y esa fue su respuesta. Sin ceremonia, sin testigos, pero con una verdad tan profunda que bastaba para sellar cualquier compromiso. El día que firmaron los papeles fueron solo los 3, Camila, Esteban y el pequeño Santiago, que no entendía mucho, pero reía feliz mientras jugaba con un carrito en el suelo del registro civil. A la salida Camila se detuvo en la escalinata. Miró el cielo. ¿Sabes qué siento?, le dijo a Esteban. ¿Qué? Paz. Por primera vez en mucho tiempo, paz. Él la abrazó por la cintura. Yo siento que por fin estoy en casa. Meses después, decidieron celebrar con una reunión pequeña en la casa de la señora Marta, familia, amigos cercanos, flores sencillas y comida casera, nada de lujos, solo amor. Luis también fue invitado, y para sorpresa de Camila, fue. Ella lo abrazó con ternura, ya no como esposa, no como una mujer culpable, sino como alguien que le debía mucho. Gracias, le dijo. Gracias a ti, respondió él, por enseñarme a soltar. Santiago corrió hacia él
y lo abrazó como si aún fuera parte de su mundo, y en cierto modo lo era. Porque la gente buena no desaparece, se transforma en parte del camino. Esa noche, cuando todos se fueron, Camila y Esteban se quedaron en el jardín, mirando las luces del cielo. ¿Tú crees que merecíamos este final feliz?, preguntó ella. Esteban la miró con ternura. No sé si lo merecíamos, pero lo trabajamos, lo elegimos, lo construimos. Camila recostó la cabeza en su hombro. Gracias por volver. Gracias por esperarme, incluso cuando no sabías que lo hacías. Y ahí, bajo las estrellas, sin palabras grandiosas ni gestos teatrales, sellaron su historia. Una historia de segundas oportunidades, de decisiones difíciles, de amor que sobrevive incluso cuando parece que ya no queda nada. Porque al final, el amor verdadero no es perfecto, es real, y el de ellos lo era. La brisa del atardecer acariciaba suavemente el rostro de Camila mientras sostenía una taza de té entre las manos. Estaba sentada en el viejo columpio del jardín, con los pies descalzos tocando el pasto húmedo, y Santiago dormía dentro de la casa, envuelto en su mantita favorita, con los rizos despeinados sobre la almohada. Esteban salió en silencio, con una manta en los brazos. Al verla, sonrió y la cubrió con cuidado. Luego se sentó a su lado sin decir nada. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era sagrado. Era esa clase de silencio que solo se da entre dos personas que han recorrido caminos difíciles y aún así se han elegido. Camila cerró los ojos. ¿Recuerdas cuando no sabíamos si podríamos llegar aquí?, susurró. Recuerdo pensar que te había perdido para siempre, respondió él, que te habías borrado de mi destino. Y aún así, aquí estamos. Sí, aquí estamos, repitió él, mirándola con esa ternura que solo se aprende después del dolor. Camila lo miró, y en sus ojos no había sombra de rencor, solo luz. A veces me preguntaba si había hecho bien en abrirte la puerta aquella vez. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora me pregunto qué habría sido de mí si no lo hubiera hecho. El columpio se balanceó levemente, y en el aire flotaba ese aroma dulce del jazmín que crecía al lado de la verja. Esteban tomó su mano con suavidad y entrelazó sus dedos. Ese gesto, tan pequeño, contenía toda su historia: el miedo, el perdón, la reconstrucción. Te amo, dijo él, sin grandilocuencias, solo verdad. Camila lo miró y apoyó la cabeza en su hombro. Y yo a ti, no por lo que fuiste, sino por lo que decidiste ser. En los días siguientes, la vida siguió su curso. Santiago empezó a hablar más, a correr más, a reír más. Y en esa risa, Esteban encontró la redención, porque cada vez que el niño lo llamaba papá, él sentía que todo había valido la pena. Camila volvió a trabajar poco a poco, retomando su vocación con pasión renovada. Esteban, por su parte, reconstruyó su mundo a partir de ella, cuidando de Santiago, de la casa, de los detalles que hacen que un hogar no sea un lugar, sino una sensación. Una tarde, mientras recogían juntos juguetes del patio, Camila se detuvo y lo observó. ¿Qué pasa?, preguntó él, con una ceja levantada. Nada, solo estoy aprendiendo a mirarte sin miedo, a dejar de esperar que desaparezcas. Esteban dejó lo que tenía en las manos y se acercó a ella. Ya no voy a irme, nunca más. Camila lo abrazó, y en ese abrazo ya no había urgencia, solo certeza. El día que celebraron el cumpleaños número 3 de Santiago, invitaron a todos. La señora Marta horneó su famoso pastel de zanahoria. Luis fue con una nueva pareja, una mujer dulce, que se llevaba de maravilla con el niño. Nadie habló del pasado, porque ya no dolía, ya no pesaba. Santiago sopló las velas con las manos llenas de chocolate.
y la sonrisa más pura del mundo. Camila, desde la cocina, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Esteban se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. ¿Estás llorando? No, solo estoy agradeciendo. ¿A quién? A la vida, a Dios, al tiempo, a mí misma, a ti. Y así, la historia que parecía marcada por la ausencia, el abandono y la pérdida, se transformó en algo más, porque el amor no siempre llega envuelto en flores. A veces llega desordenado, tarde, dañado. Pero si hay voluntad, respeto y un poco de fe, florece. Y el de ellos floreció, no como un relámpago, sino como la primavera después de un invierno largo. Un amor que no fue perfecto, pero fue real. Un amor que eligió quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Yo aún creo en el amor verdadero. Compártela con alguien que también sueña con un nuevo comienzo. Tal vez sea justo lo que necesita oír hoy. Y suscríbete ahora al canal. Cada historia aquí es una caricia para el alma y un recordatorio de que nunca es tarde para volver a amar. Al suscribirte, te unes a una comunidad de mujeres que no han dejado de creer. Aquí, juntas, tejemos esperanza, una historia a la vez.